Vamos a recibir al presidente del Instituto Nacional de Carne, Federico Stanam. Vamos a hablar de lo que fue la presentación de ayer, pero también hacer un balance de cómo se han comportado los mercados en este 2019. Obviamente todo está concentrado, por lo menos en este 2019, en lo que sucede con China, donde en estas últimas semanas ha marcado un poco la tendencia. Federico, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Todo muy bien, muchísimas gracias. Federico, si te parece, vamos a empezar por lo que fue la conferencia de ayer. Estuvimos conversando algo con Rafael Tardaglia y marcaba algunos hitos que se presentó por parte del instituto, vinculados, por ejemplo, a la promoción, a este programa de promoción de la carne vacuna a los principales mercados, de los principales mercados que tiene Uruguay. Sí, como actividad de cierre del año y de administración, si se quiere, que siempre hacemos esta reunión con la prensa sobre fin de año, en la de ayer, que fue ayer en la mañana aquí en el INAC, marcamos algunos hitos importantes del año 2019, relevantes, que tocan aspectos bien distintos de lo que es la actividad del INAC. Y bueno, particularmente en el tema de promoción de las carnes en el exterior, el año 2019 cristaliza un trabajo de más de 3 años de preparación para hacer esta actividad en varios mercados. El principal es China, por supuesto, pero también en Alemania y también en Estados Unidos, y bueno, al final se sumó también Japón, luego de conseguir acceso. Y bueno, luego de preparar estas acciones muy fuertes que está haciendo el Instituto Nacional de Carnes, prepararlas con trabajos de base muy sólidos, muy consistentes sobre el comportamiento del consumo, los hábitos de los consumidores, cómo juega la competencia, se largó. Y yo creo que es de los hitos importantes del Instituto Nacional de Carnes, cuyo cometido, uno de los cometidos principales, es la promoción de las carnes en el exterior. Haber largado estas campañas simultáneas en 3 países, enfocando ya al consumidor, que es algo que se ha hecho en el pasado, más puntualmente, pero el trabajo de INAC ha estado más bien enfocado en lo que se llama más bien el comercio, ¿no? Que es el vínculo con quienes compran, el primer escalón de la compra, los importadores, o sumemos también los gobiernos y las autoridades sanitarias, que es en esta actividad que se hace mayormente en las ferias, donde uno se muestra con mucha fuerza. Se ha mostrado muy bien INAC, siempre se ha mostrado muy bien, pero no es un lugar donde el consumidor final esté presente. Y bueno, se entendió a nivel de la Junta y con la participación ampliada con las gremiales de la industria y de los ganaderos, se consideró en el año 2015 que había que empezar este proyecto. Y bueno, 2019 es el año de tirarse la pileta con inversiones muy fuertes y que, bueno, de continuarse en el tiempo, deberían generar para los consumidores en estos países una valoración diferente y mejor de las carnes uruguayas. Bien, ¿y cómo está definida esta estrategia pensando hacia adelante? Bueno, va a depender un poco por supuesto, de las decisiones políticas del INAC respecto a la asignación de los recursos con que cuenta. Por suerte, el INAC es un instrumento muy bueno, que se ha consolidado financieramente y hoy tiene capacidad para invertir en este sentido, pero también hay otras actividades que tiene que cumplir, y bueno, son decisiones que se van ponderando con visión de mediano plazo, pero en la práctica, año a año, la capacidad de inversión se va definiendo para ese año en particular. Pero ha sido el hito, entiendo yo, que es haber largado en 3 mercados simultáneamente, con inversiones muy fuertes, que están basadas en esa visión estratégica. Es el año 1 de una serie de años que se tienen que repetir. Después, con qué intensidad se va a ir haciendo año a año, va a ser decisiones que va a ir tomando el INAC año a año, ¿no? Bien. Federico, ¿cómo analizan el momento actual del mercado de China? China se nombra constantemente. Este 2019 ha estado marcado por la fiebre porcina, por una alta demanda, por precios que aumentaron y que tuvieron picos en las distintas ferias que se realizaron. ¿Cómo están viendo la actualidad, donde bueno, se ha anunciado una
digamos, una reducción de precios por parte de los importadores que están presionando a la baja, algunos contratos que ya habíamos mencionado anteriormente que habían sido cancelados. En ese sentido, ¿cómo se está viendo el mercado? Bueno, a ver, el mercado está desordenado. A mí es una expresión que usan algunos de los exportadores y a mí me gusta mucho porque indica eso mismo, que a veces incluso dicen no hay mercado, ¿no? El mercado está desordenado, que quiere decir que a veces es difícil encontrar cuál es el precio de referencia real para la situación de oferta y demanda de ese momento, y que está desordenado porque hay especulación de distinto tipo en cuanto a abastecerse de mercadería por el temor de que falte, estar dispuestos a pagar precios aun cuando después esos precios puedan o no trasladarse al consumo, pero el hecho es no perder la cadena comercial que un importador, un mayorista tiene armado. Y bueno, todo eso genera cierto desorden que muchas veces cuesta para las partes entender exactamente el comportamiento, si eso es un comportamiento estable o si va a tender al alza o puede tender a la baja o lo que fuera. Y ese desorden corresponde ni más ni menos a que hay que saber dimensionar lo que está pasando en China desde que se instaló la fiebre porcina, y es realmente un daño muy grande. Lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho también, lo ha explicado el gerente de marketing en alguna otra participación pública que ha tenido en los medios de comunicación. El faltante de carne porcina de China es mucho más que todo el comercio internacional de carne porcina. Entonces, esto hay que realmente dimensionar y entender lo que eso significa en términos del comercio interno en China y el comercio internacional. En un país donde la carne porcina era hace 30 años el 80% de la proteína animal y hoy anda cerca del 60% de la proteína animal que se consume, es el país que tiene el rodeo de cerdos más grande del mundo, el nivel de consumo en términos de volumen más grande del mundo y el importador de carne de cerdo más grande del mundo. Entonces hay algo que está sucediendo que hace muy difícil que el mercado se encuentre en un punto de equilibrio, y no él está. En ese desorden que se viene dando desde hace ya muchos meses, se dan estos picos especulativos y que después, lógicamente, se tratan de ordenar, y lo que parecería que está pasando ahora, siempre por versiones de los actores comerciales, ¿no? Nosotros lo medimos con cierto retardo en las estadísticas que tenemos, que está habiendo una fuerza muy grande de parte de los distintos actores de China por tratar de ordenar ese desorden, que el último desorden fue que se fueron demasiado arriba los precios de importación de la carne vacuna. Se está intentando ordenar eso. Nosotros también en algún momento, y creo que fue por allá por julio, comentamos de que el índice de precios al consumo en el mes de junio en China había sido más del 0,6%, que eran valores inéditos en China, que esa suba del índice de precios al consumo se había dado por la suba del precio de la carne de cerdo, y que había que estar muy atentos porque las autoridades chinas miran con mucha atención la evolución de los índices de precio al consumo, y particularmente cómo impacta en los alimentos, o cómo los alimentos juegan en ese índice de precios. O sea que era un tema que había que estar atentos, porque lógicamente el gobierno chino tiene que velar por el abastecimiento de alimentos a una población que importa más o menos el 40% de los alimentos que consume. Es un tema estratégico para el país, y bueno, había que estar atentos. O sea que vemos que los fundamentos son que es un mercado que le está faltando mucha proteína animal, que la tiene que conseguir en el mercado internacional, pero hay estas fuerzas por mantenerlo dentro de ciertos entornos o umbrales de lógica del comportamiento de los precios, para que no se vuelvan fuera de lo que el consumo está en condiciones de absorber. Claro. En las últimas entrevistas has mencionado que el máximo de faltante de carne en China se estima para el segundo semestre del 2020.
Eh, ¿qué, qué entienden desde INAC que puede suceder con la demanda de China? ¿Se pueden retomar esa demanda, digamos, de los últimos meses, que fue realmente muy importante, que provocó esa suba de precios? O ya el mercado debería empezar a ordenarse y mantenerse más estable en valores que se pueden considerar, por ejemplo, más razonables? A ver, si uno habla de que el mercado se está comportando con este desorden, pero dentro de las variables lógicas del comercio, lo lógico es que el faltante que hoy está y que algunos analistas nos han informado en el mes de octubre, cuando estuvimos en Alemania, analistas que estudian el mercado chino, nos dieron esa información de que el momento de más faltante se va a dar en la segunda mitad del año 2020. Parecería, no hay noticias que indiquen que eso se vaya a revertir por ahora, pero hay que estar muy atentos porque las noticias en China cambian permanentemente. Es una crisis lo que se está viviendo, y obviamente se pone mucho esfuerzo por administrar las distintas variables que componen esta crisis, y a veces es más exitoso o menos exitoso. Pero en principio esa es la información que todavía estaríamos manejando. Hay un faltante y se tiene que suplir. El mercado mundial, los productores no están en condiciones de atender ese faltante, y lo que está sucediendo es que se están desviando, exportaciones a otros países se están yendo para China y no alcanza a tapar el faltante. Eso va a seguir sucediendo. O sea que los fundamentos de que ante un faltante que no es satisfecho, los precios tienden al alza, o en todo caso es muy difícil de que bajen, todo indicaría que eso no va a cambiar. Ahora bien, cualquier país puede tomar medidas de intervención en los mercados cuando tiene que preservar los intereses del país o de la población, y que lógicamente ya muchas veces las intervenciones no siempre responden a las variables normales del comercio o del mercado, y nosotros en ese sentido no estamos en condiciones de evaluar el impacto. Pero parece difícil que cualquier medida que se tome efectivamente permita decir volvemos a una situación de normalidad, porque el faltante existe, ¿no? Bien, y de llegar, por ejemplo, a una situación de normalidad, ¿qué posición entienden que puede llegar a tomar Uruguay en el sentido de las exportaciones, a seguir concentrando las exportaciones a China en un alto volumen, alto porcentaje, o empezar a distribuir nuevamente en los mercados más tradicionales? Bueno, eso tendría que meterme en la cabeza de los exportadores para saber qué harían. Si yo trato de pensar como exportador, se me ocurren dos cosas muy en borrador que van en sentido quizás contrario. Una es, como exportador, uno tiene que comprar el ganado y competir en un mercado que es el mercado interno del ganado, donde tengo que pagar los precios iguales o muy parecidos a lo de mis colegas. Si yo me voy del mercado que está pagando mejor a un mercado que no está pagando tanto, pues lógicamente mi capacidad de compra de ganado es menor, y voy a tener que comprar ganado más caro de lo que estoy en condiciones de pagar en función del mercado donde estoy vendiendo. O sea que ahí tengo un problema complejo desde el punto de vista económico y financiero. Y pagar 10 o 15 centavos menos porque mi mercado me remunera menos, seguramente va a ser muy difícil que consiga proveedores de ganado. Claro. O sea que por ese lado parece muy difícil revertir esto. Y de hecho lo comentaba, creo que fue el presidente de ADIFU hace un par de semanas, se está viendo en otros mercados, particularmente en Estados Unidos, una tendencia al alza de los precios por este faltante relativo que se le está dando a ellos, y eso podría empezar a compensar de alguna manera mejoras que permitirían derivar carne de China a otros mercados. La fuerza en sentido contrario, y siempre remitiéndome a la información que públicamente han dado algunos de los exportadores, si el mercado se desordenó tanto que tengo riesgos de no cobrar, o de un negocio que cerré y lo embarco y cuando está en destino me quieren cambiar las condiciones del acuerdo que hice,
basado en ganado que compré en determinadas condiciones y en base a eso acordé un precio. Bueno, estoy tomando riesgos muy altos de pérdidas económicas que por ahí me hacen recapacitar si estoy dispuesto a seguir cerrando negocios al ritmo que estoy cerrando para ese mercado. Pero esto es, lo dice el presidente de INAC, que no tiene planta de faena y no es exportador. Simplemente trato de razonar como podría razonar un exportador, y lógicamente es un momento complejo para tomar decisión de cerrar negocios. También lo escuché decir a algunos de los exportadores, hay importadores muy sólidos, muy consistentes, de muchos años de trabajo, con los cuales se puede tener una determinada relación, y después hay importadores que quizás son menos experientes o con menos trayectoria, con los cuales por ahí es más difícil tener solidez en los acuerdos que se van haciendo. Así que bueno, es un tema desafiante que yo creo que el año nuevo chino creo que es el 25 de enero, es un momento crítico para el consumo de carnes en ese país, igual que acá en Uruguay, el Navidad y Año Nuevo, que es un momento en el cual la carne no puede faltar, y entiendo que hay que dejar pasar este mes de enero, ser cautos en el análisis de información, ser también tratar de salirnos de la coyuntura, porque si queremos proyectar todo en base a lo que está pasando en cada momento, nos vamos a entreverar. Y bueno, y a partir de lo que se vaya armando el mercado de febrero en adelante, vamos a tener una idea más clara del comportamiento de China. Bien. Creo que también hay un mensaje muy importante, Guillermo, que sí tenemos que leer todos, y ahí quiero hacer una mención destacada para Uruguay. Uruguay es muy serio en la forma que hace negocios, no entra en la euforia de que si viene un importador y está dispuesto a pagar 10, 15, 20% más, cierra el negocio sin más, porque se desconfía de esas señales aberrantes del mercado. Pero no siempre pasa con otros países que aprovechan la oportunidad de estas burbujas especulativas y cierran negocios en cualquier condición con cualquier importador. Y Uruguay en eso ha sido también muy cauto, muy ordenado, muy prolijo, muy consistente, y creo que eso es bueno, aunque la ola de lo que está pasando en el mercado nos va a sacudir también, pero en definitiva creo que hay que esperar a que pase el año nuevo y esperemos a partir de febrero cómo se acomodan las cosas. Bien. Federico, la última consulta. Tengo entendido que ayer no presentaron los indicadores, pero ¿qué proyecciones manejan desde INAC para el comportamiento de la faena el próximo año? Bueno, en realidad INAC hizo, cuando el ministro de Ganadería nos pidió que trabajáramos en el efecto de la exportación de ganado en pie sobre el complejo cárnico, una de las cosas que se hizo fue justamente proyecciones de faena para 10 años prácticamente, tomando indicadores productivos, variando algunos indicadores productivos, tomando un determinado nivel de exportación de en pie, variando los niveles de exportación de ganado en pie, y viendo cómo eso hacía evolucionar el rodeo en 10 años para adelante. En todos los casos, como tenemos el peso de lo que pasó en los últimos 2 o 3 años, en todos los casos se da una baja de disponibilidad de ganado para faena en el año 2020 y 2021, y empieza a revertirse en el 2021. O sea, la lógica sería que haya menos disponibilidad de ganado para faena. Con este año vamos a cerrar por debajo, quizás un 5 o un 6% por debajo del año pasado. Sí, actualmente estamos 5,3. Exactamente, eso pensamos que va a estar ahí entre 5 y 6. Esta semana y la que viene son bueno, esta semana ya termina. La semana pasada, que todavía no están los datos, y esta semana corriente son semanas de baja faena. Digo bien, esta semana y lo poco de la semana que viene queda. Van a ser días de poca faena, o sea que va a andar ahí entre 5,5 y 6% de la baja. Y el año que viene
es muy poco probable que se mantenga el nivel de faena el año 2019 y seguramente sea algo más bajo. Si uno mira los datos de faena, tomemos por ejemplo los novillos año 2019, que hay alrededor de 110.000 novillos menos faenados respecto del año pasado. Esa baja se da principalmente en los novillos de boca llena, en los novillos, que creo que son, no recuerdo la cifra de memoria, pero que son 80.000 novillos menos. Y cuando vamos a los novillos de 6 dientes son 30.000 novillos menos. Y cuando vamos a los novillos de menor edad, la diferencia es menor, incluso con incluso algún aumento. Eso lo que está indicando es que bueno, puede haber cierto aceleramiento de la terminación de los animales porque los precios son buenos, porque falta ganado y hay un estímulo a que el ganado se termine antes, y eso de alguna manera puede compensar. Pero tanto por las apariciones que hubo en los 2 años anteriores como por lo que tenemos de extracción que han habido en estos últimos 2 años, hay que pensar que el año que viene va a ser un año de faena igual o menor que la de este año, ¿no? Federico Stanam, presidente del Instituto Nacional de Carnes, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Carve y bueno, el deseo de un feliz 2020. Bueno, Guillermo, igualmente para ti, éxito en tus proyectos y estaremos en contacto si todo anda bien en otra oportunidad. Muchísimas gracias.